que en realidad yo de Hegel realmente leí la estética, la lógica, la estética, la historia de la filosofía y la filosofía de la historia. Esos son los libros. De Fenomenología del Espíritu, que es el mejor libro de Hegel y el que yo siempre cito, yo en realidad estoy citando a Koyev. Yo lo conocí a través de Koyev. Después lo leí la traducción de Mondolfo. Te conté que se lo tiró a la basura a la sirvienta. Te conté esa traducción. Y que Mondolfo casi se enloquece. Y la mujer lo calmó y le dijo, no, ahora lo podemos hacer de nuevo, se nos va a salir más rápido porque ya tenemos lo peor, ya lo hicimos en la primera versión. Bueno, no, yo te voy a decir que cómo descubro yo a Hegel, el Hegel-marxismo, e incluso a Koyev. Todo nace por lo que era en ese momento mi evangelio, que era l'État moderne. En l'État moderne, que yo sistemáticamente compraba toda la semana, todos los meses, porque salía 12 pesos de aquella época, los compraba en la librería en Galatea. Y sale de pronto un artículo de un comunista en la época en que Sartre estaba de comunista. Un comunista que después se hizo muy famoso, en este momento no me acuerdo, pero ya te voy a decir quién es. Muy famoso por los comunistas franceses, lo levantaron. Yo incluso tengo un libro o dos de él, atacando a un libro de alguien que yo no sabía ni quién era, que era Tran Duc Tao, un filósofo vietnamita. Hace la exaltación del libro de Hegel y los stalinistas, que eran los más abundantes en ese momento en Francia, cuando todavía no había surgido la moda de Hegel, surgió primero la moda de Stalin, lo ponen y hablan sobre, le dedican un artículo a Koyev atacándolo furibundamente. Y yo ahí oí por primera vez el nombre de Koyev. Pues Koyev, ¿quién lo conoce a Koyev? Tampoco hoy nadie lo conoce, fue olvidado. Tuvo un momento de gran auge, después fue olvidado. Y entonces le digo, al mismo tiempo que aparece el artículo de Merleau-Ponty, el existencialismo de Hegel. Ahí empieza la historia. Yo creo que la cuento eso en mis memorias. Pero vos no... Bueno, y yo entendía que si yo la fenomenología del espíritu la hubiera agarrado sin leer a Tran Duc Tao y un poquito después a Hipólito, pero no mucho. Y después, empezaron todos los hegelo-marxistas, ya ahí fue pan comido. Pero cuando sale el libro de Tran Duc Tao, era imposible entenderlo en esa forma, por lo menos. Y ahí, entonces yo digo, ¿qué podría hacer? Se me ocurre la idea en la época que yo hacía lo que quería, en la editorial siglo XX, qué bueno sería publicar un libro. Primero se me ocurrió traducir a Tran Duc Tao. Y después se me ocurrió escribir un libro sobre que no había, sobre el hegelo-marxismo, basado en Tran Duc Tao. Y efectivamente, vos lo has leído, fue el libro que hizo sensación. Pero ¿cómo llegaste a esos libros? O sea, ¿cómo te daban a vos la posibilidad para poder traducir algo? ¿Quién era el editor? El editor del siglo XX. ¿Qué era? Que no sabía nada de nada y me pagaba, era toda una cosa muy, muy berreta, muy, muy Buenos Aires, 1960.
Yo era prácticamente era el consejero de libros. Me pagaba con un café en el bar de enfrente de Fausto, que era un bar divino del siglo XIX, ni siquiera del XX, que quedaba fantástico. Y nos citábamos con este hombre, nos citábamos ahí en ese bar enfrente. A veces venía Bernardo Cordón, los tres, pero generalmente, y él me decía, yo, el consejero, ¿y qué leyó Sebrelli? ¿Qué hay Sebrelli en francés? Imagínate, con Le Temps Moderne, todas las meses tenía algo nuevo. Le Temps Moderne salía todo. Y entonces yo le digo, hay un libro de Traductor. ¿Qué? Traductor, un autor que se va a hacer favor. Sí, bueno, tradúzcalo, hágalo, tradúzcalo. Y lo traduje, así empezó Traductor. Después todo el mundo hablaba de Traductor, la gran moda. Que era un autor como esos chiquititos que sacan, viste, esos autores orientales que hablan no sobre Traductor, sino sobre, que ni me acuerdo cómo se llama. Como Byung-Chul Han. Eso, bueno, una cosa así fue. Que duran un suspiro. Hoy, ¿quién se acuerda de Traductor? Nadie. ¿Quién era Llanos? Pero para mí, ¿Quién era Alfredo Llanos? Alfredo Llanos. El que te corregía. Sí, uno de los correctores. Todos los libros los corregía él. Alfredo Llanos era un profesor. No, porque está, por ejemplo, traducido por Juan José Sebrelli, editado por, corregido por, o editado por Alfredo Llanos. Pero hay uno. ¿Cuál? No, por ejemplo, el materialismo en Hegel, es el de Traductado. Bueno, ese es el Traductado, que yo le puse ese nombre y me acuerdo que después me encuentro con Sabater y me decían, ay, tú conocemos a Hegel a través de tu libro. Yo le dije, ese libro es inventado por mí, no existe. En Francia no existe. Es un artículo de Le Temps Moderne, largo, que yo lo agrandé un poquito con un prólogo que hice donde mostraba las relaciones entre Hegel, Sartre y Marx y Traductado por primera vez. Esa es la rara historia de Traductado y de mis relaciones con Hegel. Y desde entonces me volví loco con Hegel y empecé a leer. Tenés el ateísmo en Hegel, la dialéctica del amo y del esclavo. No, es lo mismo, es un solo librito que el comerciante de siglo XX hizo varias ediciones. El materialismo de Hegel es el prólogo que yo agregué para anchar un poco, que que pareciera que fuera un libro. ¿Y eso de Koyev, que eran los cursos que daba él? Claro, francés? Los cursos que daba él. Ni siquiera es un libro, ni un artículo, nada, eran los cursos, que iba todo el mundo. Sartre, Iba Merleau-Ponty, todos iban ahí y después salían eruditos de Hegel y de Marx y de todo. Pero, y en ese sentido a vos te dan la potestad también de traducir a Simone de Beauvoir y a Sartre. Sí, sí. Yo los recomendaba y me pagaban unas moneditas, lo que pagan a un traductor barato. ¿Para qué la acción de Simone de Beauvoir? Ese de Simone de Beauvoir, sí. Pero es del 82 ese. Ese sí me acuerdo. Que gracias a ese libro Simone de Beauvoir me abrió la puerta. Si no me hubiera echado a empujones como vi yo echarla cuando te conté yo ese episodio. Yo fui a la casa invitado por ella. Y ella no estaba, la secretaria me hizo pasar, yo encantado porque pude mirar bien toda la casa. Y de pronto habré estado 10 minutos, 20, llegó, no muy tarde. De pronto se abre la puerta y aparece ella. Y aparece atrás de ella, tratando de colarse, una admiradora. Ay, Madame de Beauvoir, vamos a hacerle Beauvoir. Y y ella le dice, estoy ocupada, me están esperando, no puedo atenderla. La otra no se iba, la empujó
Yo la vi empujándola y se cerró la puerta. Una admiradora. ¿Y Mirá cómo- lo que era y- Simón de Beauvoir. ¿Y qué hablaste con, ¿Eh? ¿Y qué hablaste con Simón de Beauvoir? No sé si ya te acordás o no lo que... No, no, y yo con mi mal francés hablaba de peronismo, me hizo hablar de porque María Rosa Oliver, que había escrito también una carta de presentación, me dijo, él le puede explicar lo que es el peronismo, porque ella le había preguntado a María Rosa Oliver qué es el peronismo, y ella no supo contestarle, porque en esa época ella era comunista. Y entonces me había escrito una cartita diciéndole, esta persona a quien le presento le va a explicar qué es el peronismo. Y yo, imagínate, más o menos, me embrollé. No, no, lo que yo dije ni me acuerdo y no vale la pena ni decirlo. ¿Y te acordás de... O sea, más allá de... O sea, esas traducciones se dieron como en el interín de tu... O sea, ¿vos que vivías de las traducciones o era un...? Y era uno de mis maneras, sí. Mm. Eso y las clases, los cursos que daba. Eh, Sí, pero por ejemplo, los personajes literarios que pone ahí, que son figuras que ni siquiera nombra Hegel, y él descubre quién es Don Quijote, quién es tal otro. Eso es, nadie lo había dicho hasta entonces. claro, Eso de convertir la fenomenología del espíritu en una novela, una novela de ¿cómo se llamaba? pedagógica. Puede ser. Pedagógica, una novela de educación. Ahí fue la primera novela de educación, porque después viene lo de Goethe, pero la primera novela de educación fue esa. Eso es una cosa originalísima, muy original. De los oligarcas es lo que después fue el libro de Sancho Arena. No vale la pena ese libro, que lo leas porque está todo en los Sancho Arena. ¿Y de Buenos Aires y su gente? También, no me acuerdo de él, pero todas cosas sacadas de otros libros. Eran libros, me pagaban unos cuantos pesos y yo lo hacía en una sentada, en una tarde me ponía y lo hacía. Pero yo ves que nunca los cito, esos libros. No, están totalmente ocultos, pero no sé, lo que siempre me sorprendió fue ese, digamos, tu colaboración. Lo curioso, lo que es curioso es lo de Koyev. Eso sí tenés que... Eliseo Verón quiere imponer el estructuralismo, vos te peleas con él. Pero... No, él vuelve aureolado por la gloria de haber estudiado en París. Y entonces, claro, lo respetaban todos muchísimo. Aunque él no había escrito nada, no te creas, era una cosa meramente de un grupo pequeño. Y escribe un artículo sobre el libro en contra, muy en contra, en una revista entonces muy de moda. Era tal la moda de las revistas, vos hablabas el otro día de las revistas. Una revista uruguaya, Marcha, era una revista que se leía todos los sábados, la gente iba y compraba Marcha. ¿Te das cuenta? Era tal el auge de las revistas, que hoy no se sabe. Bueno, escribe en Marcha, escribe un artículo en contra, totalmente en contra. Y este aquí que Mazzotta había entrado en la facultad, porque Mazzotta estaba en el periodo de abrirse del mundo de la bohemia en que estaba, con Mazzotta, con él, con Correa, abrirse de ese mundo que consideraba que ya estaba agotado con la caída de Perón, sobre todo que empezaba un mundo más académico, más formal. Él quería meterse y se metió, y estudió, creo que habrá estudiado un año, habrá dado 1 o 2 materias
Pero necesitaba algo más. Con ir a la facultad nadie lo conocía, ¿te das cuenta? Necesitaba una cosa que él vivía desesperado por la fama, desesperado, era una desesperación la que tenía este chico por la fama. Se metió en el Ditela, en todas partes que estaban de moda, él se metía. Y bueno, se metió en la facultad, escribió ese artículo. No, primero aparece el artículo de Verón en contra de él. Un artículo. Y entonces después aparece Mazzotta, piensa en qué forma considera de que una buena forma de ingresar en ese mundo que le era ajeno, académico. Verón se fue a París, así ingresaba cualquiera, pero este no tenía para irse a París. Entonces consideró que mejor era meterse con un tipo que ya era famoso por estar en París, que era Verón. Era el acceso a ese mundo prohibido que en ese momento era el gran auge. Estaba muriendo Sartre y naciendo Lévi-Strauss y Malraux. Bueno, y escribe otro artículo muy, muy en contra y más furibundo, porque Verón mantenía la forma y este es muy furibundo. Éramos amigos, él nunca nos habíamos peleado, de golpe y porrazo sale con eso. Yo, por supuesto, no le dije nada, nunca más le dirigí la palabra. Después, con el tiempo, él quiso amigarse a través de una amiga nuestra, que era Nelly Bugallo, que era una profesora. Un día me viene y me dice, mira, Mazzotta quiere invitarte a comer. Después él vivía cerca, se había mudado a 2 cuadras de mi casa. Así que nos encontrábamos todo el tiempo en la calle. Yo como si no lo conociera. Porque era una verdadera traición. Que el otro me hubiera atacado, está bien, ni me conocía siquiera. Pero que Verón, que formábamos un trío, saliera con eso era realmente una traición. Muy de Mazzotta. Y bueno, y entonces sale eso, 2 artículos seguidos en contra. Eso fue lo que me llevó a la plenitud, porque 2 artículos seguidos. Se había escrito un artículo antes sobre ese libro a favor, increíblemente, por un escritor mucho más famoso de estos 2, realmente famoso, y más o menos comunista, que era nada menos que el padre de Horacio Berbisky, Bernardo Berbisky, que también era de una categoría, en otra revista distinta, una revista más seria, muy elogiosa y seria, bien hecha, muy seria. Y ahí vino, a partir de ahí vino la fama total. Ya el libro era un libro muy leído, pero con una revista seria, más o menos comunista, y otra revista al mismo tiempo, también muy seria, pero académica, era la consagración, que nunca me hubiera imaginado. Y bueno, esto como se borró, ¿no? Para tocarlo lateralmente. Vos después de la pelea lo leíste a Germani y te... ¿Cómo? O sea, después de estar peleado vos con Germani, Con Germani yo nunca me peleé, ni lo conocí, ni nos dirigimos la palabra. Germani nunca escribió sobre mí, nunca. Fue Mazzotta en la revista de Germani. En el ambiente, entonces bueno, está bien, no era Germani, pero había un ambiente de academicismo contra... Contra. Por 2 lados. Primero porque yo era un advenedizo total. Y segundo porque el libro era sartreano, porque habíamos
caímos al mismo tiempo, caí yo junto con Sartre. Sartre cayó completamente en ese mismo año, pero completamente. Decir Sartre era vomitar, ¿no? Es decir que mirá vos cómo se junta, cómo se forma el éxito de un libro y el fracaso. Porque también el hecho de que te atacaran tanto era un éxito, porque la gente iba y lo leía, ¿te das cuenta? Iba y lo leía. Y el hecho de estar junto a Sartre, que era famosísimo, aunque estuviera en su etapa de derrumbe, pero la gente seguía hablando. Ahora hablaban mal, pero seguían hablando de Sartre. ¿Y nunca más te reconciliaste con Mazzotta después con él? No, nunca. Después Mazzotta, vino hasta en él y Bogado, yo le dije, no. Le digo, mira, yo me voy a reconciliar, que escribo un artículo a favor mío y me reconcilio. Porque eso lo que escribió fue una basura siendo amigo. Si no le gustaba, no hubiera escrito nada, pero con un amigo no haces eso. Y no. ¿Y con Correas nunca polemizaste? ¿Nunca? Pero con Correas era otra cosa, porque Correas hablaba mal de mí, mal de Mazzotta y mal del mismo. ¿Te das cuenta? Correas era una cosa así, estaba contra todo el mundo, y vos ya en otro estilo, en un estilo más así de... más, ¿qué te diré? Con cierto sentido del humor. Entonces, bueno, yo no me enojé, me encantó que haya escrito ese libro. En cambio el otro no, porque era serio la cosa, académica, serio completamente. Esa era una broma. Además contaba parte de nuestra historia. Él fue el primero que habló del trío. ¿Te das cuenta? Entonces yo estaba encantado. Se leyó ese libro también, se leyó mucho. Me acuerdo siempre que estaba en la casa, estaba en la oficina donde trabajaba Laforgue, que era el director de la revista. Ahí a ver un libro Sí, ahí hay un libro. Y estaba yo sentado ahí, que yo iba siempre ahí a conversar, y llama Beatriz, que lo acababa de leer. Y estaba toda nerviosa y dice, ay, estás con Sebeli, ¿qué opinas? Sebeli está enloquecido. No, le dijo, está muerto de risa, encantado. Y ese es un episodio lindo para comentar. Fue la primera vez que tuvimos contacto telefónico con Sarro, a través de, por otra parte, a través de Mazzotta, ¿cómo se llama? De Mazzotta, no, del director de la revista. De Laforgue. Laforgue, que era director de las revistas del centro. Existencias de antes. Existencia es de antes. Existencia lo publicamos con Héctor Angeli, que era mi amigo de esa época, muy importante para mí porque fue la primera persona homosexual que conocí, la primera persona con la cual yo pude hablar de ese tema. Y formamos un grupito del cual el único que escribía era él y yo. Los demás eran, por ahí escribían alguna pavada, pero... Y no, esa fue la primera... Claro, pero fue un pie muy grande. La primera página, el primer número, la primera página era un artículo mío que se llamaba Los Martifierristas, su tiempo y el nuestro. Que después el propio Ismael Viñas, que siempre fue muy amigo mío, más que David, porque David tenía sus locuras, estando en París, Ismael después murió en París. Se escapó de acá, se tuvo que escapar porque lo perseguía la policía. Cuando se jubila se va a París. Y yo lo volví a ver, en Israel no lo vi nunca porque yo nunca fui a Israel. Y estando en París, él me llamó, me quiso ver, no sé cómo fue, a través de un amigo. Bueno, me dijo, vamos a vernos. Y fuimos a tomar, comimos juntos, nos llevó a la casa donde vivía. A todo esto viene a que yo escribí en la primera página, claro, porque eran todos desconocidos. Yo ya era un escritor
que escribía el Sur, que era ya ser famoso. Y había escrito el Sur mi primer artículo que se hizo famoso, que fue Celeste y Colorado, que fue un revuelo. Yo siempre tuve esas famas repentinas, porque yo entré en Sur y escribía en la parte de donde estaban los primerizos, que era una parte con letra más chica, y no eran artículos, sino que eran críticas de teatro, de cine. Yo empecé escribiendo una crítica de Monsieur Verdoux de Chaplin. Sí, teníamos algo en común, que era estar en contra del estatus, digamos, de la figura consagrada. Y yo escribí, pero yo no podía escribir contra Sur porque estaba colaborando. Me agarré con los martinfierristas. Muy bien artículo, y comparando nuestra generación con los Martín Fierro. Muy buen artículo. Y pasó después, cuando ya muerto David, cuando se hizo el homenaje en la Biblioteca Nacional, que lo hizo González, y se hizo un ¿cómo se llama? Un facsímil. Y en el facsímil le dan a Ismael que escriba un artículo como presentando la revista, hablando sobre la revista. Y en ese artículo dice el verdadero presentación de Contorno la hace Sebrelli. Con este artículo, claro, por este artículo hablaba de nuestra generación. Y ¡ay, cómo cayó ese artículo! Se querían morir. Todos mis odiadores se querían morir, que eran además más o menos admiradores de eso. Ahí estaba, por ejemplo, gente que escribían en Contorno, eran dos enemigos míos a muerte, eran uno Rochisner y otro Gitterick. Dos enemigos. Cuando vieron eso se querían morir. Rochisner llegó a mentir, a decir una mentira, en una película documental que le hicieron a Rochisner, y él tenía que hablar de todo. Habló no era sobre él, porque Rochisner no era tan popular como para que le hicieran una película. Era sobre David Viñas. Pero Rochisner hablaba, y yo también aparecía. Y él le pregunta, entonces aparecen todos los que quedaban, que eran Rochisner, Gitterick y yo, los demás habían muerto, todos. Es decir, que teníamos que estar los tres separados, obviamente, separados. Y entonces le pregunta, Rochisner, no me acuerdo, no habló de mí, pero a Rochisner le pregunta, sabiendo que le iba a contestar, le pregunta, ¿y qué pensaba? Bueno, no me acuerdo, algo así, ¿qué pensás de Sebrelli, que colaboraban juntos? Y él se larga, pero fue una cosa tan ridícula, que juntos, nunca estuvimos juntos, y Sebrelli nunca jamás colaboró en Contorno. En la primera página de Contorno. Mira el odio que me tenían hasta para mentir en una cosa fácil. Yo lo había atacado, en realidad en la última reunión que estuvimos juntos, yo lo había atacado por un artículo que escribió él contra el peronismo. Yo lo había atacado. En realidad yo fui el que lo atacó. Pero no a él, pero al artículo, porque era un artículo contra el peronismo. Lo único que quedaba era David. Y David empieza la biblioteca de González, que era prácticamente un ¿cómo se llama? Un comité cortinerista. Una unidad básica. Y lo primero que dice, eso que tenía de bueno Contorno.
David, que había sido, pero en los últimos tiempos, me echó a mí por peronista, nos echó a los tres por peronistas, pero ya una vez que subió Perón se puso en contra, él era así. Y entonces dijo, lo primero, antes de hablar, porque él habló ahí en la mesa, ¿no? Antes que González, y después habló González. Dice, antes de decir nada, quiero advertirles, nunca fui, ni soy, ni seré peronista. Y González se cayó al suelo. Adelante, González. Mirá las cosas que se hacían en esa época. Las cosas que se hacían. Impensable hoy. Pero nos perdimos. ¿Por qué vos lo criticaste a Rosichner de un artículo en contra del peronismo? O sea, No, ningún artículo. En la mesa donde nos echaron, yo conversamos como 2 horas, y entre otras cosas se habló del último número de Contorno, y cada uno dio su opinión, o ninguna. Y a mí se me ocurrió dar una opinión en contra, muy en contra, de lo de Rosichner, por eso viene el odio, que era un artículo muy antiperonista, pero no era tanto para el peronismo, tenía cosas muy que a mí no me gustaba nada, y se lo dije, y él desde entonces me odió a muerte, bueno. Ah, sí, contra Martínez Estrada, el adelanto del libro de Martínez Estrada se dio ahí, sí, contra Martínez Estrada. Pero había en esa época todavía Martínez estradistas, ¿o no? Sí, todavía. Y a tal punto que en Contorno le dedicaron un número a Martínez de Estrada. ¿En contra tuyo? No, a mí no me nombraron para nada. Yo ya me había ido. No me había ido. Lo publicaron así, pero no. ¿Y con Murena, que era...? Martínez de Estrada. Claro, sí. Sí, Murena me atacó, pero me atacó en otra forma, más delicada, más... Con Abelardo Ramos, no. Nos odiábamos, pero no tuvimos ninguna... No, con él también nos odia, pero él era suficientemente vivo como para agarrarse a un enemigo que sabía que él para el ensayo no hubiera salido perdiendo.